Buenos días, mi nombre es Oksana y junto con Jesús y Javier hemos realizado este trabajo de fin de grado. Nosotros conformamos Grupo 9, que sería la empresa que hemos simulado para este proyecto. Dicho proyecto consiste en el diseño e implementación de una infraestructura de bases de datos orientada a la alta disponibilidad, utilizando Informix como tecnología principal. A lo largo de este vídeo vamos a explicar de forma general el contexto del proyecto, su diseño y finalmente la implementación técnica y las pruebas realizadas. La motivación principal de este proyecto surge de una necesidad muy habitual en entornos empresariales, garantizar la continuidad del servicio. En muchas organizaciones, una caída de la base de datos puede suponer desde pérdidas económicas hasta la interrupción completa de la actividad. En una base de datos puede vivir mucha información importante, datos de usuarios, de clientes, pedidos, pagos, configuraciones. Si una base de datos se cae, no podremos leer ni guardar datos en esta. Los usuarios verán errores, no podrán iniciar sesión, se pararán procesos automáticos y además sufriremos el riesgo de perder información. En entornos críticos, estos errores tienen consecuencias reales. Digamos, por ejemplo, en el caso de bancos, pagos bloqueados, en hospitales, historiales inaccesibles, en empresas varias perderemos ventas y si hablamos de sistemas internos, pues tendremos empleados que estarán parados. Además, todo esto en conjunto puede suponer diferentes impactos económicos, reputacionales, operativos, legales. Es por eso que la alta disponibilidad es clave, ya que significa que el sistema está preparado para seguir funcionando aunque algo falle. Así, si una base de datos se cae, otra toma el relevo. El usuario no nota el problema o lo nota mínimamente. El servicio sigue operativo 24/7 y en general se reducen riesgos. Por este motivo, cada vez es más importante diseñar infraestructuras que no solo funcionen, sino que estén preparadas para fallos. Para este proyecto hemos elegido Informix como sistema gestor de bases de datos. La elección se ha basado principalmente en la experiencia real que tienen algunos miembros del equipo sobre esta tecnología, lo cual nos ha abierto las puertas a un nicho de mercado muy específico, pero también la hemos elegido por sus puntos fuertes, como son su estabilidad. Informix es una base de datos diseñada con una prioridad muy clara, que es la de no fallar. Está pensada para funcionar de forma continua durante largos periodos de tiempo. De hecho, existen entornos reales con años de uptime sin reinicios. Maneja muy bien cargas constantes y repetitivas, es decir, muchas operaciones pequeñas, y consume pocos recursos. Otro de sus puntos fuertes es el uso en entornos críticos, porque prioriza consistencia de datos, porque tolera fallos mejor que muchas alternativas, porque está probada durante décadas en producción real. Además de su enfoque empresarial, se integra fácilmente en infraestructuras corporativas, tiene soporte profesional y ciclo de vida largo y está respaldada por IBM. Y por último, por sus mecanismos nativos de replicación. Uno de los puntos fuertes de Informix es que la alta disponibilidad viene de serie, no es un añadido externo. Todo esto lo convierte en una tecnología adecuada para el tipo de solución que se plantea en este proyecto. El proyecto se plantea desde el punto de vista de una empresa ficticia llamada Grupo 9. Por un lado, Grupo 9 ofrece servicios de consultoría, analizando la infraestructura existente del cliente y proponiendo soluciones orientadas a mejorar la disponibilidad, la seguridad y el rendimiento de las bases de datos. Esto incluye la evaluación de riesgos, la definición de arquitecturas de alta disponibilidad y la planificación de estrategias de replicación. Además, la empresa se encarga de la administración de bases de datos, asumiendo tareas como la instalación, configuración, monitorización y mantenimiento del sistema. El objetivo es garantizar que la base de datos funcione de forma estable y eficiente en el día a día. Y por último, Grupo 9 ofrece soporte especializado, orientado a la resolución de incidencias, la gestión de fallos y la recuperación del servicio ante situaciones críticas. Este soporte resulta especialmente relevante en entornos donde cualquier interrupción del servicio puede tener un impacto significativo en la actividad del cliente. A partir de este contexto, hemos definido una serie de objetivos claros para el desarrollo del proyecto. El objetivo principal es diseñar e implementar una infraestructura de base de datos que garantice la alta disponibilidad y la continuidad del servicio. El primer objetivo es implementar un sistema de replicación entre distintos nodos de la infraestructura, de forma que los datos no dependan de una única instancia. Esto nos permite mantener copias actualizadas de la información y constituye la base de la alta disponibilidad del sistema. Otro objetivo fundamental es reducir el impacto de posibles fallos, tanto a nivel de software como de infraestructura. La idea no es evitar completamente los fallos, sino diseñar un sistema que sea capaz de seguir funcionando, o al menos de recuperarse rápidamente cuando se produzcan estos. Además, no hemos planteado el proyecto únicamente desde un punto de vista teórico, sino que hemos buscado comprobar el funcionamiento real de esta infraestructura y para ello hemos hecho pruebas que permiten validar que la arquitectura implementada responde correctamente en distintos escenarios. Por último, hemos verificado que la sincronización de datos entre las distintas instancias se realiza de forma correcta. No se trata únicamente de montar la infraestructura, sino de comprobar que realmente funciona.
Ahora que ya hemos definido el contexto, los objetivos y el enfoque del proyecto, le paso la palabra a mi compañero Jesús, que a continuación va a explicar cómo se ha diseñado la arquitectura del sistema y qué decisiones se han tomado a nivel técnico. Pues bien, como ha dicho mi compañera Oksana, tras definir el contexto y los objetivos del proyecto, voy a proceder a explicar cómo se ha planteado el diseño del sistema, los requisitos que lo condicionan y las decisiones técnicas clave que se tomaron durante el desarrollo. La idea no es describir una instalación, sino explicar el razonamiento detrás de la arquitectura. El diseño del sistema parte de un análisis previo de requisitos propios de entornos críticos, donde una caída del servicio no es aceptable. Antes de decidir ninguna tecnología, se identificaron los requisitos que debía cumplir el sistema. La disponibilidad es el requisito más crítico e importante, ya que el sistema debe seguir operativo incluso si uno de los servidores falla. Esto implica evitar puntos únicos de fallo y asumir que los fallos ocurren. Desde este punto de vista, una arquitectura basada en un único servidor no es válida. También se tuvo en cuenta la seguridad, no solo desde el punto de vista del acceso, sino de la integridad de los datos. La replicación debe garantizar que los datos sean consistentes entre los distintos nodos y que no se produzcan pérdidas de información. Por último, el sistema debe ser escalable, es decir, permitir crecer o adaptarse sin rediseñar toda la infraestructura. Esto descarta soluciones rígidas y condiciona directamente el diseño. Respecto a estos requisitos, hay que entender que no todos tienen el mismo peso. En este proyecto, la disponibilidad se consideró prioritaria frente al resto, porque una caída del servicio tiene un impacto inmediato en la actividad de la empresa. La seguridad y la escalabilidad se plantearon como requisitos necesarios, pero siempre subordinados a garantizar la continuidad del servicio. Y este orden de prioridades es el que termina realmente de definir el diseño final. Cabe resaltar que estos requisitos no son independientes entre sí. La disponibilidad condiciona la arquitectura. La seguridad afecta cómo se replica la información. Y la escalabilidad obliga a evitar soluciones cerradas. Por eso, el diseño del sistema no se planteó desde la tecnología, sino desde los requisitos. Y esto nos lleva a una conclusión, y es que con estos requisitos, una instalación simple de base de datos no es válida, se necesita algo más. No se trata solo de instalar una base de datos, sino de garantizar la continuidad del servicio. Y una única máquina supone un punto único de fallo y no cumple los requisitos planteados. A partir de este análisis, lo que se propone es una arquitectura basada en nodos, en concreto 3 nodos, cada uno de ellos con un rol claramente definido. Tenemos un nodo primario, el cual es el servidor activo, donde se realizan las transacciones y las operaciones de escritura. Es el punto central del sistema, pero no debe ser un punto único de fallo. Para eliminar ese punto único de fallo, se incorpora un segundo nodo secundario mediante la tecnología HDR, High Data Replication. Esta tecnología permite mantener una réplica sincronizada del nodo primario y está orientado a alta disponibilidad. Esto permite que en caso de caída del nodo primario, el sistema puede continuar funcionando con un impacto mínimo. Además del HDR, se decidió implementar un tercer nodo configurado con tecnología RSS, Remote Standalone Security. Dicha implementación no está pensada para una conmutación inmediata, sino para recuperación ante desastres. En definitiva, tenemos dos tecnologías de continuidad de servicio. HDR se utiliza para alta disponibilidad, mientras que RSS se utiliza para recuperación ante desastres. Durante el diseño también se valoraron arquitecturas más simples. Por ejemplo, una arquitectura de 2 nodos con solo alta disponibilidad habría cubierto las caídas inmediatas, pero no los escenarios de desastre. Por ese motivo, se decidió añadir un tercer nodo independiente, separando claramente la alta disponibilidad de la recuperación ante desastres. Esta decisión aumenta la robustez del sistema sin añadir complejidad innecesaria. Esta separación de roles permite combinar replicación, continuidad operativa y tolerancia a fallos, dando lugar a un diseño más claro, más mantenible y realista. En resumen, el diseño de nuestra arquitectura se apoya en 3 conceptos fundamentales: replicación de datos,
continuidad operativa y tolerancia a fallos. Una vez definida la arquitectura, se tomaron varias decisiones técnicas clave para hacerla viable. ¿Por qué nos decantamos por Informix? Una de las decisiones clave del proyecto fue utilizar Informix como gestor de base de datos. Informix incorpora de forma nativa mecanismos de alta disponibilidad como HDR y RSS, lo que facilita el diseño de este tipo de arquitecturas y encaja directamente con los objetivos del proyecto. No se buscaba comparar motores de base de datos, sino utilizar una tecnología coherente con el diseño planteado. Y la prioridad no era la popularidad de la tecnología, sino su estabilidad y su comportamiento predecible, siendo además una tecnología ampliamente utilizada en entornos críticos. ¿Por qué esta versión de Informix? Informix 12.10 es una versión muy madura y ampliamente probada en entornos críticos. Para un proyecto centrado en alta disponibilidad y replicación, ofrece todas las funcionalidades necesarias con un comportamiento predecible y estable. Las versiones más recientes incorporan mejoras adicionales, pero no aportan ventajas relevantes para este escenario concreto, mientras que sí pueden introducir más requisitos y complejidad. Sí que es cierto que durante el desarrollo detectamos incompatibilidades entre la versión de Informix utilizada y versiones recientes del sistema operativo. Estas incompatibilidades no eran de configuración, sino de dependencias y librerías necesarias para el correcto funcionamiento del motor. En lugar de forzar soluciones no estables, se decidió utilizar una versión de Ubuntu compatible con el motor de base de datos, priorizando la estabilidad del entorno. Esta decisión refleja una situación real en proyectos profesionales, donde se prioriza la estabilidad frente a usar la última versión disponible. ¿Y por qué Ubuntu? Pues Ubuntu se eligió por ofrecer un equilibrio adecuado entre estabilidad, simplicidad de administración y compatibilidad con Informix. Permite centrarse en el diseño de la arquitectura y la alta disponibilidad sin añadir complejidad innecesaria a nivel del sistema operativo. Es un sistema flexible y muy habitual en servidores. En general, todas las decisiones técnicas del proyecto siguen el mismo criterio. No se buscó la solución más moderna ni la más compleja, sino la más adecuada para los objetivos planteados. Este enfoque es habitual en entornos profesionales, donde la prioridad es la estabilidad, la previsibilidad y la facilidad de mantenimiento. El proyecto intenta reflejar precisamente esa forma de trabajar. En definitiva, el proyecto se ha centrado en diseñar una arquitectura coherente con los requisitos planteados, y cada decisión técnica corresponde a una necesidad concreta del sistema. Finalmente, y a continuación, mi compañero Javier mostrará cómo se ha implementado esta arquitectura y cómo funciona en la práctica. Continuando y expandiendo lo que ha dicho mi compañero Jesús, precisamente, de cómo se ha implementado esto, pues en este apartado vamos a explicar un poco el entorno de pruebas que hemos utilizado para desarrollar y validar la solución que se propone. Para esto se ha utilizado, como hemos dicho, como bien ha dicho Jesús, Ubuntu. Hemos montado 3 máquinas virtuales con Ubuntu. Generalmente Informix, generalmente, que no tiene por qué ser, iría con AIX, porque es el otro producto de sistema operativo de IBM, pero claro, está licenciado y al final, pues para el proyecto tenemos que tirar más de open source. Inicialmente intentamos trabajar con Ubuntu 24.04, pero durante la fase de instalación, como bien ha comentado Jesús, y expandiendo, pues nos encontramos un problema de compatibilidad con la librería LibNCurses 6. Es una librería de cursores que no había mucha forma de hacer retroceder hasta hacer un downgrade hasta la 5, que es con la que es incompatible esta versión, es con la que es compatible, perdón, esta versión de Informix. Y al no poder resolverse de forma estable, pues decidimos entonces retroceder hasta una Ubuntu 16.4, que es totalmente compatible y todavía bastante utilizada a día de hoy. Las 3 máquinas cumplen los siguientes roles, ¿vale? Como se puede ver en el documento del proyecto. Por un lado está IDS HDR1, que sería la que actúa como servidor primario de Informix. Luego IDS HDR2, que actuaría como servidor secundario en HDR, siempre en escucha. Y por último estaría la IDS RSS,
que alberga el servidor de RSS, pensando en esto más como eso, como un servidor de copia remota y apoyo ante desastres. Este entorno nos ha permitido probar tanto la alta disponibilidad como la replicación remota sin necesidad de una infraestructura física real, pero manteniendo una arquitectura que realmente es muy similar a la de una producción real. O sea, no cambiaría nada, simplemente los productos licenciados o no. Entonces, una vez preparado el entorno, pasamos a la fase de implementación, que es la parte un poco más técnica del proyecto. Y bueno, pues en primer lugar se instaló Informix en cada una de las máquinas, asegurando que todas tuvieran la misma versión y configuración de base, porque al final si tú quieres mantener un entorno de replicación, los entornos de sistema, a nivel sistema, tienen que ser también lo más parecidos posibles. Y después pues se estableció la comunicación segura entre servidores. Y para esto pues se configuró primero mediante el archivo host-equip la visibilidad entre los servidores que permita la comunicación entre los nodos, y luego se implementó un sistema de confianza mediante cifrado RSA. ¿Por qué? Porque esto garantiza que los servidores se reconozcan entre sí de forma segura, evita accesos no autorizados, cifra las comunicaciones y aparte es mucho más operativo en el día a día porque no te hace falta introducir contraseñas, etcétera. Se puede hacer comunicaciones y ejecuciones que hace en segundo plano el propio gestor sin necesidad de estar continuamente introduciendo una contraseña que al final, pues eso, estableces una relación de confianza base. Entonces, a continuación se configuró la replicación HDR entre el nodo primario y el secundario, ajustando los parámetros necesarios en los archivos de onConfig para que la sincronización fuese inmediata y consistente. Y una vez validado que el HDR funcionaba, como se puede ver igual en el documento mediante, pues, por ejemplo, hacer una inserción de datos en una de las tablas que se utilizó con la base de datos que viene de muestra en Informix, viendo que una vez tú en el nodo primario realizas ese insert, en el nodo secundario ves que ese dato se ha introducido igualmente en la tabla. Se hace de forma inmediata y transparente. Y una vez validado el HDR, pues se añadió el servidor RSS que replica los datos con un pequeño retardo. ¿Vale? Este servidor tiene principalmente dos funciones, porque es una replicación igual que el HDR, pero con matices. Para empezar, el RSS permite consultas de solo lectura, lo cual es muy positivo también en cuanto a descargar la carga de trabajo del nodo principal. Tú puedes utilizar el RSS para realizar consultas y así no tiene tanta concurrencia la base de datos principal en un momento en el que a lo mejor pueda tener muchas transacciones activas, muchos usuarios entrando, etcétera, etcétera. Y luego actúa como una copia adicional para recuperación ante desastres, porque, como bien dice Jesús, para este entorno no se ha podido implementar porque no tenemos la capacidad de ello, pero generalmente lo suyo es que un RSS esté en una zona geográfica diferente, en una red diferente que el primario, pero tenga comunicación con este, para que si hay algún desastre y los dos servidores, los dos nodos primario y secundario caen, tú tengas ahí un remoto que, si bien es verdad que no tiene una replicación inmediata como HDR, a lo mejor lo tiene con unos minutos de retardo. Eso lo puedes configurar tú también un poco a conveniencia del entorno y del proyecto. Sí que te sirve para decir, bueno, vale, asumo algún tiempo de pérdida de datos, pero no asumo la pérdida completa de los mismos, lo cual es muy útil, o incluso también para poder hacer rollbacks. Si ha ocurrido cualquier problema de red, de continuidad, un error humano mismamente en una query que modificase la base de datos de forma que pueda haber pérdida de datos o que deje inconsistente la base de datos, puedes retroceder a un punto en el tiempo más o menos cercano, lo más cercano posible. Vale, y luego pues eso, toda la implementación se realizó siguiendo el documento de buenas prácticas de IBM de configuración y tuning, y documentando cada paso tal como se haría en un entorno empresarial real al final.
Y por último, el funcionamiento del sistema, por explicarlo así un poco, pues el HDR actúa como un servidor secundario en espera inmediata, está continuamente sincronizado con el primario, ¿vale? Y preparado para tomar el control de forma rápida en caso de fallo. Esto lo hace a través de los logical logs, que en Informis los logical logs son básicamente los logs de transacciones. Se encargan de registrar toda transacción que ocurre en la base de datos y replicarla en el nodo secundario para que cuando tú necesites balancear o se caiga el nodo primario, etcétera, sea transparente. El usuario no debería notar nada del traslado de un nodo a otro. Claro, debido a esta sincronización tan estricta, normalmente no se utiliza para consultas, ya que su función principal es garantizar la continuidad del servicio. Para eso está, por otro lado, el RSS, que es una copia más flexible del servidor principal, que puede estar ubicado incluso en otra ciudad o país, como ya hemos dicho, y que se utiliza, pues eso, consultas de solo lectura y reportes, liberando así de carga al primario, recuperación ante desastres, ya que, pues eso, al tener un pequeño retardo en la replicación, pues puede ayudar en casos de errores o inconsistencias. Y las pruebas realizadas, que hemos puesto a través de las capturas que se han puesto en el documento técnico principal, pues muestran que los datos se mantienen íntegros y sincronizados, el sistema responde correctamente ante posibles fallos y la arquitectura cumple con los objetivos de alta disponibilidad y continuidad del servicio planteados desde el inicio. Como conclusión, digamos que este proyecto ha permitido trabajar de forma práctica con conceptos de alta disponibilidad, algo que normalmente se ve de forma muy teórica o que incluso ves en entornos que están ya un poco definidos o montados. Entonces, la implementación técnica del entorno, enfrentándose a problemas reales como, pues eso, incompatibilidad del sistema operativo que no es transparente hasta que no das al botón de iniciar la instancia, y luego, pues eso, configuración de la replicación y comunicación de forma segura entre servidores. Y considero que además es un proyecto, pues eso, muy bien alineado con la realidad profesional, ya que reproduce situaciones y arquitecturas que se utilizan actualmente en empresas que trabajan con sistemas críticos. Y bueno, pues para concluir, Jesús va a comentar también la conclusión global del proyecto. Pues sí, digamos, como conclusión global y a grosso modo, podemos decir que este proyecto nos ha permitido aplicar conocimientos reales sobre sistemas, redes, bases de datos y alta disponibilidad, enfrentándonos a problemas técnicos similares a los que se dan en entornos profesionales. Además, este proyecto, como principal aportación, nos ha mostrado cómo se diseña e implementa una arquitectura realista que está orientada a garantizar la continuidad del servicio y a la recuperación entre fallos. No es una simulación teórica, sino realmente es una solución aplicable a entornos empresariales. Y es que además este proyecto está totalmente alineado con el grado, ya que integra administración de sistemas, gestión de bases de datos, virtualización, seguridad y resolución de incidencias. Refleja el tipo de trabajo que se realiza en un entorno profesional de administración de sistemas. En conjunto, consideramos que el proyecto cumple los objetivos planteados y demuestra las competencias adquiridas a lo largo del año. Así que pues, espero que el proyecto guste y un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.